Dios para tiempo. Vamos a buscar en el capítulo 3. Capítulo 3 de Santiago. Vamos a usar la nueva versión internacional. Cuando aparezca ahí está. Santiago capítulo 3. Dice la escritura: hay que domar la lengua, dice ahí el encabezamiento. Y vamos a leer los primeros 12 versículos de una manera alternada, como lo acostumbramos a hacer. Yo leo el verso 1, ustedes el verso 2, y así alternadamente hasta el versículo 12. Dice así la palabra de nuestro Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues, como saben, seremos juzgados con más severidad. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos, a pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuerte viento, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se enciende con tan pequeña chispa. También la lengua es un mundo de maldad, siendo una de las personas contaminada todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe tomar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas. Pero nadie puede domar la lengua, de señalar y de fregar, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede darse aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Buen Dios y Padre, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Y Padre, que no seamos solamente oidores, sino hacedores y practicantes de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para poner freno a nuestra lengua, Señor, ya que es un miembro muy pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. Si nosotros, Señor, fuéramos prudentes, no se afectaría, Señor, la rueda de la creación. Pero muchas veces, Señor, no podemos estar callados. Tenemos que abrir nuestra boca, como dice tu palabra. El que mucho abre su boca, mucho hierra. Asimismo te pedimos, Señor, que nos dé sabiduría para ser prudentes y abrir nuestra boca solamente para lo necesario. Bendícenos, guárdanos en el hueco de tu mano. Ayúdanos, Señor, a vivir tu palabra. En el poderoso nombre de Cristo, mi Rey, te lo pedimos todo y te damos las gracias. Amén. Muy bien, vamos a meditar en este pasaje que es muy conocido. Es fácil leerlo, pero es difícil vivirlo. Cuando inició la Primera Guerra Mundial, la mayoría de culpas se la echaron a Alemania, ya que Alemania fue el que encendió la mecha. Una persona dio la orden de empezar la guerra y empezó la guerra. Terminó la Primera Guerra Mundial y Europa quedó devastada. Millones de muertos, millones de pérdidas, heridos, pero surgió un hombre que en la Primera Guerra Mundial era un joven, y ese hombre empezó a incitar a los alemanes, a decirles que ellos eran lo mejor, eran la raza superior, que ellos eran los que tenían que estar al mando de Europa, que ellos tenían que ser los líderes en Europa, pero que el problema estaba
en que la riqueza estaba en pocas manos y que la demás gente no tenía nada. Y les dijo, les voy a devolver una Alemania con toda su gloria. Y le dice, deben 10 años. Y en 10 años ustedes no van a conocer la Alemania que ahora tienen. Una Alemania endeudada, una Alemania en decadencia, una Alemania en bancarrota, una Alemania sin empleo. Y dice, denme 10 años y en 10 años ustedes no van a conocer Alemania. Y la gente le creyó. ¿Por qué? Porque el hombre tenía ese carisma con la palabra. Bueno, una sola lengua es capaz de devastar el mundo entero. Y ustedes saben lo que pasó. Hermanos, fueron 65 millones de gente que murieron en la Segunda Guerra Mundial. 65 millones de gente. Solo Rusia perdió 28 millones de soldados. Aparte de eso, Estados Unidos, otros 11 millones de soldados. Y hermano, por una sola lengua. Una sola lengua, digo, denme 10 años. Y en 10 años voy a levantar la Alemania, la cual ustedes no la van a conocer. Y sí, no falló. En 10 años nadie conocía Alemania. Quedó destruida otra vez. Hermano, ¿por qué? Porque le creemos al hombre. ¿Qué es lo que estaba haciendo Donald Trump en los Estados Unidos de América? Lo mismo. Y les dice, le voy a devolver a los Estados Unidos con toda la gloria y su esplendor. Ese es el sueño nazi, ese es el sueño de la gente que todavía, a pesar de la experiencia, le siguen creyendo. Hermano, es increíble cómo el ser humano es capaz de dominar las mentes de otros. Hoy en día estamos viviendo, después de la guerra de El Salvador, cómo niños delincuentes han dominado la mente de otros niños. ¿Por qué? Porque han usado el verbo, han usado la palabra. La palabra tiene poder tanto para el bien como para el mal. Usted tiene un dolor de cabeza y pone a orar y dobla rodillas y le dice, reprende ese dolor en el nombre de Jesús. Hermano, de repente usted siente que el dolor desaparece. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder. Pero si alguien le dice, esto que me has hecho, me lo vas a pagar y te vas a acordar y te vas a arrepentir, también tiene poder, porque es una maldición. Hermano, las bendiciones y las maldiciones salen de nuestra lengua. Dice, de una misma agua, naturalmente hablando, no sale agua dulce y agua salada, dice la Biblia. Pero de nuestra boca salen bendiciones al Dios Altísimo y maldiciones a las criaturas de Dios. Entonces nos damos cuenta que la lengua hay que tener un control de aquí. Porque si usted usa la lengua con la mente en neutro, puede cometer un error. Hitler se equivocó y cuando vio que estaba perdido, que Rusia lo había invadido por un lado, los aliados por otro lado, la otra parte del sur estaba perdido, ¿qué fue lo que hizo? Él solo se suicidó. Él y su amada esposa, ¿verdad?, se suicidaron. ¿Por qué? Porque se vieron perdidos. Y de esa manera, los 12 generales, que eran prácticamente los que le habían creído a Hitler y habían ejecutado todas las acciones, más de 6 millones de judíos habían sido muertos. Y estos generales, 2 de ellos se suicidaron y 10 de ellos fueron ahorcados. Hermano, qué increíble. Nos damos cuenta que esa gente que estaba con el poder y que daba órdenes para matar, ¿y por qué los mataron? Por crímenes de guerra. Entonces nos damos cuenta que nada en este mundo se va sin pagarse, ya sea para bien o sea para mal. Si nosotros abrimos nuestra boca para bendecir, hermano, la bendición regresa a nosotros como un boomerang. Si nosotros abrimos nuestra boca para maldecir, regresa esa maldición a nosotros de igual manera. Por eso dijo Jesús, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Entonces, por eso dice la Escritura, hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Muchas personas en la congregación pretenden saber mucho y se la llevan de maestro. Pero dice la Escritura, no pretendan ser maestros. ¿Por qué razón? Porque si ustedes dicen ser maestros, dice, y fallan, entonces la condenación será mayor, el castigo será
más severo. Verso 2. Todos fallamos. Muchos, si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. ¿Quién de nosotros no fallamos al hablar? Por eso dice la Escritura, cuando el necio guarda silencio, es contado entre los sabios. Pero cuando una persona abre mucho la boca, esa persona falla. Por ejemplo, cuando nosotros nos llegan a contar algo, nosotros salimos con otra historia y le agregamos a la historia que ya está inflamada, la sigue y es un chisme que se va a llegar y puede llegar hasta tener unos, digamos, resultados fatales. Estaba viendo un programa. Dentro de ese programa estaba un grupo de jóvenes, 7 jóvenes, que estaban aburridos. ¿Y sabe por qué se aburren los jóvenes? Porque no buscan qué hacer. No buscan que hacer algo útil, sino, ¡ay, qué aburrido! Se aburren de la televisión, se aburren del internet, se aburren hasta de comer, se aburren hasta de dormir, de todo se aburren. ¿Por qué no agarran una escoba y se ponen a barrer el patio? ¿Por qué no agarran a limpiar la casa? Hay tanto que hacer. Pero se aburren, ¿por qué? Porque no tienen que hacer. Entonces los jóvenes se aburrieron y le dice uno de ellos, el líder de todo, vamos a buscar frijoleros para asaltarlos y golpearlos. Imagínense, para desaburrirse, vamos a buscar frijoleros. En los Estados Unidos, a latinoamericanos le llaman frijoleros, por si no sabían. Entonces se va a los Estados Unidos y usted dice, este es un frijolero. ¿Vean? Entonces se van a buscar los muchachos frijoleros y encuentran a 2 ecuatorianos que van en camino. Los asaltan, los golpean y uno de ellos le mete cuchillo y lo mata. La policía los alcanza y como ya está la alerta de que esos muchachos han golpeado a 2 jóvenes más, van a la cárcel y le dicen, mira, no entiendes, yo tengo las competencias, le dice, en la próxima semana de la lucha libre, del box, por favor déjame libre. Y le dice, tú no entiendes lo que está pasando. Tú te has metido en un caso muy serio. Al joven, después de que estaba aburrido, ya estaba preocupado. ¿Por qué? Porque los 7 estaban en la cárcel. Uno estaba muerto de los jóvenes que ellos atacaron, un ecuatoriano. Entonces, ¿qué pasa con estos jóvenes? Al que ejecutó la acción y que mató al muchacho, él no sabía que lo había matado, él pensó que solo lo había herido, pero murió en el camino por negligencia, por lo que sé yo, pero murió. Después de 1 hora estaba muerto. 25 años de cárcel a un joven de 18 años. Arruinada su vida. Los otros que lo acompañaron, 7 años de cárcel a cada uno. ¿Por qué? Porque estaban aburridos. Y una lengua fue la que fue suficiente de encender la mecha. Estamos aburridos, desaburrámonos, vamos a buscar incautos y golpeémoslos. ¿Por qué no mejor quedarse callado y decir, está aburrido, bueno, voy a dormir? Está lloviendo mucho, ay, voy a hacer un atorchuco, dice la mamá, ay, yo atorchuco no, mejor me voy a dormir, mejor acuéstese. ¿Por qué? Porque eso que va a ir a hacer y que empezó a hacerlo, le puede traer consecuencias. Una sola boca, una sola lengua es capaz de entrar en guerra una nación y el mundo entero. ¿Usted se acuerda que el año pasado, de hace 2 años, el presidente Kim Jong-un, el presidente de la Corea del Norte, estaba amenazando y haciendo prácticas y todo, y estuvo el mundo así de empezar la Tercera Guerra Mundial? ¿Por qué? Por un loco. Uno solo que se crea superior a todo, que porque tengo la bomba atómica, que porque tengo ojivas nucleares, yo voy a hacer lo que... No, es que la cuestión es que uno tiene que negociar, todo eso es negociable. Entró China, entró Rusia para poder mediar en todo esto, porque ¿qué dijo el otro loco? Le va a caer fuego a todo Norcorea como nunca le ha caído en la vida. ¿Eso qué son? Son palabras que están incitando a la guerra. Entonces nos damos cuenta que nosotros podemos entrar en la guerra o podemos apaciguar la guerra. Cuando llega, por ejemplo, su hijo
poniéndole queja que lo golpearon, escuche bien la historia. No se enoje, que no por gusto se lo patearon, algo hizo. ¿Por qué? Le dijo al otro, ¿verdad? Cara de pupusa. Entonces aquel se enojó y se lo golpeó. Entonces, escuche bien, vaya con el maestro, pregunte cómo está. Pero si usted sale a defender a su hijo, no solamente pueden haber hasta muertos. Y por esa razón es que en El Salvador la violencia no termina. ¿Por qué? Porque uno va a defender al otro y cada quien se cree inocente y cada quien se siente ofendido. Hermano, entre menos abrimos nuestra boca, somos sabios. La sabiduría es guardar silencio. Aunque usted sepa las cosas, guarde silencio. Porque si usted abrió su boca y dijo, sí, yo vi, usted ya está en problema. Salud. Usted ya está en problema. Entonces, dice la Escritura, cuando nosotros decimos, todos fallamos mucho, si alguien nunca falla, en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Cada vez me acuerdo, mi padre era un hombre que no era un hombre de escuela, y él decía, yo pasé por la escuela nada más porque iba al trabajo, pero nunca fui a la escuela, pero un hombre muy sabio. Cuando oía que estaban hablando alguna cuestión, mi padre solo volteaba a ver a mi madre, una mirada, mi madre entendía que tenía que guardar silencio. Cuando se iba la persona que llegaba con el chisme, le dicen, no abra su boca, porque después esa mujer no va a decir que ella dijo, va a decir que usted dijo. Y usted va a estar en problema, y voy a estar en problema yo. Entonces le dice, deje que el chismoso hable todo lo que quiera, pero usted no abra su boca. Y mi mamá no era mucho de estar abriéndole la puerta a gente que llegaba con chisme, sino que guardaban silencio. Y por eso esos viejos llegaron hasta los 94 y 96 años de vida. ¿Por qué los jovencitos hoy los enterramos a los 14 años, a los 18 años? Por lo mismo. Porque se creen muy hombrecitos y piensan que con una pistola en la mano son Rambo. Y hermano, ¿y a dónde termina? El cementerio. Entonces es importante que nosotros aprendamos esta lección. ¿Quién de nosotros no ha fallado? Hemos fallado. Pero entre más viejos nos hacemos, fallemos menos. Porque eso nos va a dar estabilidad emocional. Luego dice el verso 3, cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, ponemos control todo el animal. Fíjense también en los barcos, a pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan con un pequeño timón a voluntad del piloto. Vemos ahí, y le pone un ejemplo, un caballo. Imagínense un caballo tan indomable que es. Usted lo doma, le mete un freno y lo controla. Usted controla una bestia y luego pone el ejemplo de un barco. Imagínense un transatlántico que va para el Japón o que viene del Japón con mercadería, trae carros y toda la cuestión. Un pequeño timón lo va controlando. Está el capitán y él va controlando todo el timón. Estaba viendo en las esclusas de Miraflores en Panamá cómo los capitanes van dirigiendo, hermanos, pasándolo por un canal tan estrecho que tal vez tendrá unos 30 centímetros de tolerancia entre extremo y extremo. Y ellos van llevándolo bien controladito. Un tremendo barco que lleva grandes cargamentos de carros, de trailers, de camiones y de tanta cosa. Pero un pequeño timón es suficiente para controlarlo. Y lo pone como ejemplo, la lengua de igual manera. Si nosotros controlamos ese miembro, hermano, no vamos a tener ningún problema. Pero ¿qué pasa? Si nosotros no controlamos ese miembro, nos va a traer grandes complicaciones. Luego dice el verso 5. El verso 5. Así también, la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense que gran bosque se enciende con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad, siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez
fuego a todo el curso de la vida. Lo pone con ejemplo. Había un bombero allá por los años 2010, 2012, llegó a su casa, se puso a fumar. Hay una ley en Norteamérica que si usted fuma tiene que tener un lugar con arena donde termina apagar el cigarrillo y dejarlo ahí. Entonces él fumó, andó fumando, se le olvidó, tenía el bote de arena, lo tiró para el pasto estaba seco y empezó a agarrar fuego. Entonces él no se dio cuenta, se metió al baño, cuando salió estaba el bosque de enfrente incendiado. Bueno, se quemaron cientos y miles de hectáreas de bosque por un solo error. Un solo error, una colilla de cigarro tirada al pasto seco. Lo mismo en la lengua. Una palabra dijimos y se hizo el gran chambo. Por eso, hermanos, cuando nosotros abrimos nuestra boca, aún para dar consejo hay que tener cuidado, porque aún el consejo lo toman como regaño. Miren, nosotros ya de viejos hemos fallado mucho y no queremos que los jóvenes fallen. Y les aconsejamos, pero el joven no quiere consejo. Él quiere experimentar por su propio medio. Uno no quiere que fracase, no quiere que... Pero dice, hijo, no vayas a ese baile. Mira, ahí va a andar fulano, no le cae bien. No, si ese a mí me hace los mandados, ya estamos en problemas. Ya, te va a agarrar la policía. No, si eso me hacen los mandados. Cuando tenemos que ir a sacarlos, ahí vienen todos achuchados para afuera. ¿Por qué? Porque les hacen los mandados. Entonces nosotros decimos, no vayas ahí. ¿Por qué? Porque sabemos que va a haber problemas. Pero como a ellos les gusta retar el peligro, entonces decimos nosotros, bueno, ¿para qué yo voy a aconsejar? ¿Para qué yo voy a dar consejos si no lo van a entender? Mire, cierto día había una señora que era muy amiga de la familia y le decía a su hijo, mira, hijito, no te vayas ahí, no vayas a esos lugares, esos amigos no son buenos amigos. Ay, mamá, deja que yo escoja a mis amigos, hasta mis amigos me vas a escoger vos. Uno de sus amigos lo mató. Hermano, qué triste, no permitieron ni que la mamá lo viera, porque lo mató por un hacha. Puede imaginar cómo lo dejó. ¿Y qué le decía la mamá? Ella presentía que algo iba a pasar, pero no quiso agarrar consejo. Él escogió a sus amigos. ¿Y cómo eran sus amigos? Violentos. Y ese fue el final que él tuvo. Un jovencito de 18 años de edad. Entonces nos damos cuenta que nosotros queremos prevenir a la gente y decimos, ¿por qué buscamos las iglesias? Para poder corregir lo torcido, para poder enderezar lo torcido que nosotros hemos vivido. Y decimos a las jovencitas, a los jovencitos, no lo hagan, no vayan por ese lugar, porque eso les va a traer consecuencias. Pero no quieren aprender. Gracias a Dios que nosotros aportamos el tiempo, por lo menos para meditar. Y hay gente que ni eso quiere. Luego dice el verso 7. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. ¿Quién dice que puede refrenar la lengua? Nadie. ¿Y nadie es? Nadie. Mire, hermano, hemos aprendido con el dolor. Ahora usted puede ver que están matando a alguien, usted no ha visto nada. No ve, no oye y no habla. Somos ciegos, somos mudos y somos sordos. ¿Por qué? Porque tenemos miedo que nos pase lo mismo a nosotros. Después de estar a la par de alguien pues no, fíjese que yo estaba viendo para otro lado, ni me di cuenta. No vemos, no hablamos y no oímos. ¿Por qué? Hemos tenido que aprender con el dolor. Hermano, ¿cuánto el Señor nos ha dicho que nosotros vivamos de esa manera? Pero no hemos querido. Entonces hemos tenido que llegar hasta estos extremos hoy en día. En Norteamérica, no piense que es el paraíso. Norteamérica es uno de los países más violentos del mundo, en donde niños de 12 años ya tienen un arma de repetición, ya tienen un arma de asalto. Ellos en la casa tienen colecciones de armas, y cuando se arman de valor y cuando se salen de control,
salen a matar a sus propios compañeritos de escuela. Bueno, usted lo puede ver en las noticias. ¿Por qué? Por uno solo que domina al otro. Vamos, aquí esto está bien aburrido, vamos a matar a estos gentes. ¿Por qué? ¿Qué nos ha hecho? Nada. Y nos damos cuenta de las grandes matanzas que vienen y después decimos, hermano, nosotros estábamos en ese lugar, pero sentimos de Dios irnos y nos levantamos porque no nos atendió y nos fuimos. Y allí precisamente fue la matanza. Gloria a Dios. ¿Por qué razón? Porque hay alguien que se dedica a, como decimos, a terapiar a los jóvenes, a darles esa terapia para que ellos aprendan a hacer el mal. Ahora bien, cuando ya nosotros hemos aprendido esto, ¿qué es lo correcto hacer? Cuando alguien viene con un chisme o con una noticia, ¿qué es lo recomendable? Decirle, mire hermano, ¿qué le parece si mejor oramos por esa persona? Oremos, hermano, y que Dios sea el que la cambie. Nosotros no nos metamos en eso. Cierto día había una jovencita, ya se los he contado, una muchacha muy bonita, pero era muy coqueta. Y estaban unas muchachas hablando de ella. Y estaba una diaconisa en la iglesia y les dice ella, miren hermanitas, en lugar de estar hablando de la hermanita, ¿por qué no oran mejor por ella? Oremos por ella. Ay, déjenla que ella sea alegrita de su cuerpo, es su cuerpo, ella le va a dar cuenta a Dios, ustedes no. Ustedes, gracias a Dios que no son así, porque ellas no decían alegritas de su cuerpo, le decían la palabra con todo el significado. Entonces estaba porque esa muchacha le había quitado el novio a la otra, puede imaginar cómo estaba. La hermana las reunió a todas y se pusieron a tomar, se tomaron de la mano y empezaron a orar. La muchacha que le había quitado el novio, le dice la hermana que estaba orando por ella, te doy gracias, Señor, porque le quitaste esa piedra de tropiezo a mi hermanito. Gracias porque pusiste esa persona que le quitara a esa persona que no le convenía. Mire, la muchacha terminó llorando. Llorando, ¿por qué? Por las palabras de la anciana que estaba orando por ella. Porque después le dice, mira hija, dale gracias a Dios que te quitó el novio. ¿Qué tal si te lo hubiera quitado cuando ya estaba casada? No te hubiera dolido más. Así es que mejor, hija, gracias a Dios que te quitó esa lepra. Y así ya no te llenas de lepra vos. Entonces, mire qué bonito cómo las hizo cambiar de parecer. Una lengua puede ser cambiar a muchas mentes, como también puede pervertir a muchas mentes. Por eso iniciamos el estudio hablando de estos hombres que han cambiado el curso de la historia, a través de la maldad, a través del engaño, a través de la arrogancia. Jesucristo, por eso se dice antes de Cristo y después de Cristo, porque Él cambió la historia del mundo. Todo lo que pasó antes de Jesucristo, decimos, eso fue 300 años antes de Jesucristo. Y después de Jesucristo decimos, eso pasó 300 años después de Cristo. Él vino a cambiar la historia del mundo con su palabra. Por eso dice, y el verbo se hizo carne. La palabra se encarnó y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Verso 9. Dice, con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a la imagen de Dios. Hermano, cuando usted habla mal de alguien, usted está hablando de una criatura del Dios Altísimo. Aunque a usted no le parezca y usted no esté de acuerdo con esa persona, acuérdese que esa persona es un hijo de Dios. Que es malo, es Dios el que lo va a juzgar. Por eso dice, no juzguéis a nadie. ¿Para qué? Para que no sea juzgado. Porque con el mismo juicio con que juzgas, serás juzgado. Y con la misma medida que mides, serás medido. De esa manera, estamos libres y no estamos preocupados porque nos va a venir un castigo, porque hemos maldecido. ¿Y qué es maldecir? No solamente es decirle maldito a alguien. Cuando yo hablo mal de alguien, estoy maldiciendo. La misma palabra lo dice, diciendo mal de alguien, viendo sus defectos y no sus virtudes. Es necesario que nosotros, cuando abramos nuestra boca, sea para bendecir y no para maldecir. Entonces nuestros hijos, ¿por qué los aconsejamos? Porque no queremos que ellos arrastren con un lastre que no es de ellos. Y por eso les decimos, hijos, yo quiero que ustedes sean gente de bien, mujeres de bien, y puedan ser vistas en la sociedad agradablemente
y no sean la escoria de la sociedad. Y por eso que hablamos con ellos de esa manera. A mí no me importa a qué hora viene el vecino a la casa a dormir, no me importa. Pero mis hijos sí, yo les pongo una hora para llegar. A mí no me importa si no está haciendo nada el hijo del vecino, ese es su problema, pero mi hijo tiene que estar ocupado. Si no está estudiando, tiene que estar trabajando. Si no está en la casa, tiene que estar y saber yo dónde está. ¿Por qué? Porque es mi hijo. Entonces yo cuido mi familia y soy responsable de ellos. Pero el vecino no viene a dormir, ese es su problema. La hija del vecino se va con el policía, es problema de él. Pero mi hija, y si yo la cuido. Entonces el control lo tengo en mi casa. Soy responsable de mi familia. Los demás, cada quien tiene que tener su responsabilidad. Luego dice el verso 10, dice, de una misma boca salen bendiciones y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Y habla de la naturaleza de los árboles. El árbol de coco, el cocotero, da cocos. El árbol de aceituna da aceituna. El árbol de mangos da mangos. Esa es su naturaleza. La naturaleza del Hijo de Dios es que siempre tiene que bendecir y no maldecir. Entonces, cuando nosotros maldecimos y con la misma boca bendecimos, dice que estamos actuando mal. Hermanos míos, dice, esto no debe ser así. Dice la Escritura, esto no debe ser así porque la naturaleza misma nos indica que eso no es normal o no es bueno. Entonces, la lengua es un instrumento, es un órgano del cuerpo que así como cualquier órgano hace su trabajo. ¿Para qué tenemos que nosotros abrir nuestra boca? Para bendecir a los demás, para poder dar lo mejor de nosotros verbalmente hablando. Hay personas que se toman el trabajo de decirle a alguien, no se te ve bien ese pantalón, o no se te ve bien ese vestido. Hermano, dígelo. ¿Acaso le han preguntado a usted cómo me ve? Ahora, si le preguntan a usted, mira, en confianza, amiga, ¿cómo se me ve este vestido? ¿Querés que te diga la verdad? Se te ve chulo. Y ella dice, muchas gracias, pero de verdad. Pero si no se le ve bien, dice, mira, yo no sé, pero yo creo que no se te ve bien. Pero allá tú, ¿verdad? Pero muchos dicen cuando viene saliendo la muchacha ya del cuarto que va para, mira, de coqueta, mira cómo va. En lugar de decirle qué bonita se ve mi princesa, le empieza a criticar. Anda, cámbiate eso. La pobre cipota sale a cambiarse. ¿Por qué? Porque le arruinamos el día. Entonces, ¿por qué no dejar, si ella se quiere poner eso, dejarlo y después, cuando ya pasó, decirle, mire, mija, usted tiene que vestirse con más pudor. La falda está larga, pero la gran rajadura hasta la cintura está enseñando todo. Entonces, ¿para qué se pone falda larga? Si lleva esa gran rajadura hasta la cintura, que va enseñando hasta el ombligo. Así es que no, ¿verdad? Entonces, ¿y quién se la compramos? Nosotros mismos. Por lo menos cuando va a comprar, dice, no, hija, esa no se la voy a comprar, porque cuando dé el paso se le ve todo, ¿verdad? Entonces, claro, la falda está larga, pero está rajada hasta el ombligo. Entonces, ¿qué es lo que está ocultando? No está ocultando nada. Entonces uno tiene que hablar con ellos, pero de una manera sabia, prudente, de manera que no lo vea como un regaño, que no lo vea como un insulto, que no lo vea como una discriminación, sino que lo vea como un consejo. Hay que saber decir las cosas, porque si nosotros no somos prudentes para hablar, lastimamos a las personas. Si lastimamos, se siente lastimado, se siente invadido, se siente mal. Entonces, ese es, digamos, con respecto a la lengua, cómo debemos actuar. Luego dice el verso 13, dice, ¿quién es sabio, entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas, dice, y rivalidad en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esto no es la sabiduría
que desciende del cielo, sino es terrenal, puramente humana y diabólica. Verso 16, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Entonces, de esa manera, nos damos cuenta que la sabiduría del hombre no es lo mismo que la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es para bien, la sabiduría del hombre es para jactancia. El hombre sabe algo, demos el caso que yo sé matemáticas y alguien no sabe matemáticas, y yo me jacto de que sé matemáticas y trato de humillar a los otros. Usted ve el programa de Chespirito, ¿verdad? Chespirito le dice, es que te llegó tarde a la repartición. Se oye como infantil y chistoso, pero es ofensivo. Y le preguntan a Kiko, ¿y vos, Kiko? No, yo ni siquiera llegué. Aquel se hace más bruto todavía. Entonces le dice, ¿y vos, Kiko? ¿Y tú, Kiko? No, yo ni siquiera llegué, le dice. Entonces nos damos cuenta que muchos de nosotros, en lugar de sentirnos ofendidos, dicen, yo me hago más duro, ¿verdad? Y a mí no me da problema. Eso es una buena actitud, ¿verdad? A pesar de que es un programa humorístico, es un programa que nos deja enseñanza. Pero si nosotros nos sentimos ofendidos por lo que nos dijo, ¿verdad? Cierto día estaba un misionero en la China, estaba este misionero que había llegado a la China y lo presentaron con unos banqueros. Y le dice a los banqueros, como él estaba entre los banqueros, él era un misionero, le dice el banquero, me dijeron, dice, que tú eres un zapatero, para humillarlo enfrente de todos los banqueros. Y le dice el hermano Kerry, le dice, no, le dice, nunca llegué a ser un zapatero, solamente era un remendón, nada más. Él se bajó más todavía, el otro ya quedó desarmado, ya no lo pudo humillar más. Esa es sabiduría, y sabiduría del cielo. ¿Es verdad que usted no es graduado? No, hombre, que vea, yo ni a la escuela llegué. Entonces el otro está desarmado completamente. Pero si yo me pongo a defenderme, aquel agarró, como decimos, valor de humillarnos más, porque el que es humillante, ese siempre va a estar tratando de minimizarnos. Usted no se siente ofendido. Cuando alguien trate de humillarnos, usted le dice, usted come candai, no, hombre, más todavía de eso. Yo soy peor que eso. Entonces, cuando nosotros tratamos de defendernos, la gente que nos quiere humillar tiene armas para hacerlo. Por eso uno tiene que ser sabio y saber qué es lo que está intentando ese con la pregunta. Hay preguntas, hermano, que como dicen, son preguntas necias que no se deben ni hacer. Por ejemplo, a una mujer, usted le pregunta la edad. Primero, es indiscreción. Segundo, a ninguna mujer le gusta decir su edad. ¿Vea? Entonces uno tiene que decir, y si le preguntan, por ejemplo, ¿qué edad le calcula? Si yo veo que tiene 60, yo le digo 30, para que se sienta alegre y se siente feliz. ¿Vea? Pero si yo le digo, yo creo que tiene 80, se va a sentir ofendida. Entonces hay casos, hermanos, que a mí me ha tocado. Dice, hermano, mi amigo por siempre, gracias, hermano, le digo, yo sé que le estoy calculando mal, pero ella se siente halagada con ese tipo de comentarios. Uno tiene que ser sabio, pero si uno se le queda viendo y le da más edad a esa señora, se va a sentir ofendida. ¿Sí? Entonces, por eso es mejor no decir las edades, ¿verdad? O preguntar. Cuando alguien lo quiere decir, que lo diga. Pero si no, es mejor quedarse callado. Pero no tratemos de quitarnos los años, sino pongámosle vida a nuestros años. Ya demostremos que sí, esos años tenemos, ¿verdad? El hecho de que alguien lo calcule mal, allá él, pero nosotros no sigamos esa rutina de humillar, de lastimar a los demás, sino tratemos que los demás se sientan agradados con nuestra conversación. Ese es el tema.
Por eso dice la Escritura, la lengua es una bendición, pero puede ser una maldición también. ¿Cuándo? Cuando la usamos para el mal. Bueno, hay tantas cosas que sabiéndolas usar dosificadamente son buenas, pero si las hacemos sin dosificación pueden ser dañinas. Hay plantas que son medicinales, pero si las mal usamos pueden ser destructivas. Entonces es necesario que nosotros aprendamos a vivir en este mundo de tal manera que los que platican con nosotros no se sientan ofendidos, no se sientan lastimados. Con esto termino, tenía un patrón que él, cuando cometía alguna burrada en el trabajo, él no me decía inmediatamente, sino que me decía: Víctor, ¿podés pasar a mi oficina? Y le decía: sí, ya pasaba. Y empezaba a decirme un montón de cosas buenas. Yo veo cómo tienes en tal lugar, cómo está esto, todo está bien. Después de que me había tirado flores, ya me iba al punto. Hay algo que te voy a suplicar que le pongas un poquito más de atención. Es el área tal, como que ¿crees que se lo puede mejorar? Sí, le digo: claro que sí. ¿Cómo así? Tal y tal, con mucho gusto. Claro, primero me ha echado flores y después me dice: yo me siento bien, pero que así de entrada me dice las cosas. Hermano, esa no es sabiduría de Dios, es sabiduría de los hombres. El hombre cree que es sabio, pero no lo es. Entonces es importante que nosotros aprendamos a hablar con sabiduría, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, ¿verdad? Lo único que a veces se nos bota la canica y hablamos más de la cuenta. Eso tenemos que evitarlo. ¿Para qué? Para tener una buena armonía en nuestro hogar, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, con nuestros clientes, con nuestros compañeros. Y de esa manera vamos a vivir una vida que agrada a Dios y agrade a los hombres también. ¿Cuánto lo creen? Amén. Puestos en pie, hermanos, vamos a orar y darle gracias a Dios por estos momentos. Padre, te damos gracias. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tu consejo. Te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros seamos tardos para hablar, prestos para escuchar. Ayúdanos, Señor, a poder controlar nuestra lengua, que no hiera, que no lastime, sino que pueda, Señor, dar buenos resultados al abrir nuestra boca. Ayúdanos, Señor, a ser prudentes y a poder dejarnos guiar por tu Santo Espíritu, y que tu palabra pueda hallar cabida en cada uno de nosotros. Llévanos con tu bendición a casa, a cada uno en particular. Guárdanos en el hueco de tu mano. Te lo pedimos todo por los méritos de Cristo, a quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos, y nos vemos el domingo con el favor de Dios.